un hombre entra a una sala oscura en un palacio de Italia. Viene de Florencia. Lo enviaron sus superiores a negociar con el hombre más peligroso de la península. Ha viajado días, no ha dormido bien. Antes de entrar, le dijeron que tuviera cuidado, que este hombre sonríe cuando está a punto de matar. Se sienta frente a él, y esa noche escribe a sus superiores en Florencia estas palabras: «Este señor es realmente espléndido y magnífico. En la guerra no hay empresa grande que a él le parezca pequeña. Para la gloria y para conquistar territorios no conoce el cansancio ni el miedo». El hombre que escribió eso se llamaba Nicolás Maquiavelo. Y lo que vio esa noche en ese palacio oscuro lo persiguió el resto de su vida. Lo que vio se convirtió en el libro de política más leído de los últimos 500 años. El libro que los líderes del mundo leen en secreto. El libro que los profesores de política citan como el origen de la política moderna. El hombre que inspiró, el príncipe de Maquiavelo, se llamaba César Borgia. Su padre era el Papa, no metafóricamente, literalmente. Su padre era el vicario de Cristo en la tierra, el hombre más poderoso de Occidente, el representante de Dios ante la humanidad. Y juntos construyeron algo que la historia no había visto antes y que nunca volvería a ver. Una familia que tomó el poder más sagrado del mundo y lo convirtió en un imperio criminal de sangre, veneno y traición, dentro de los muros del Vaticano, y que dejó detrás la pregunta que nadie ha respondido en 500 años. El libro de política más influyente de la historia occidental. ¿Es un manual de poder? ¿O la advertencia más oscura que alguien escribió sobre lo que el poder sin límites produce? Para entender a César Borgia, hay que entender a Rodrigo de Borja. Rodrigo nació en Játiva, en el Reino de Valencia, en 1431. Era español en la Roma italiana del siglo XV, lo que significaba ser extranjero en el lugar más competitivo del mundo occidental. La Iglesia de Roma era italiana en su sangre y en sus huesos. Un valenciano no tenía posibilidades reales de llegar al papado, a menos que tuviera suficiente dinero para comprar las posibilidades. Rodrigo llevaba décadas acumulando riqueza y poder como vicecanciller de la Iglesia, el cargo más lucrativo después del papado, que mantuvo bajo 4 papas diferentes. Era el hombre más rico del Vaticano después del Papa. Tenía más poder informal que cualquier cardenal. Y cuando en 1492 murió el Papa Inocencio VIII, Rodrigo decidió que era su momento. Lo que ocurrió en el cónclave de agosto de 1492 es uno de los actos de corrupción institucional más documentados de la historia de la Iglesia. Rodrigo de Borja no ganó el papado con votos, lo compró. Al cardenal Ascanio Sforza, su rival más peligroso y el hombre con más influencia en el colegio cardenalicio, le ofreció el cargo de vicecanciller, el más lucrativo después del papado. Sforza aceptó y arrastró con él los votos que necesitaba. A otros cardenales les ofreció palacios, abadías, castillos, obispados y cantidades en efectivo que los cronistas de la época describen como escandalosas incluso para los estándares renacentistas de la corrupción eclesiástica. El resultado, la mañana del 11 de agosto de 1492, Rodrigo de Borja fue proclamado Papa Alejandro VI. El mismo día que en España se firmaba la capitulación de Santa Fe, autorizando a Colón a navegar hacia el oeste. El mismo año que los reyes católicos expulsaban a los judíos de España. El año que la historia llama el inicio del mundo moderno. En Roma, ese mismo año, empezaba algo diferente. Empezaba el papado más corrupto
de la historia de la Iglesia católica. Y el Papa, recién coronado, miró a sus hijos ilegítimos, César, Juan, Lucrecia, Jofré, y comenzó a planificar. Alejandro VI no ocultó a sus hijos. Los reconoció públicamente, los instaló en el Vaticano y los utilizó como piezas de un juego de poder que no tenía precedente en la historia papal. A César, el mayor de los que llegaron a la edad adulta, lo nombró cardenal a los 18 años. Un acto que provocó estupor e indignación en toda Europa. Nunca se había visto algo así. Un adolescente con la púrpura cardenalicia, porque su padre era el Papa. A Lucrecia la casó y descasó 3 veces, según las necesidades diplomáticas del momento. Fue usada como moneda de cambio político desde los 13 años. A Juan le dio los títulos militares y los ejércitos. El plan era claro para cualquiera que mirara. El Papa quería convertir el papado en una monarquía hereditaria. Quería que los Borgia gobernaran Italia no solo durante su pontificado, sino para siempre. Para eso necesitaba a alguien capaz de conquistar con ejércitos lo que él construía con sobornos. Para eso necesitaba a un hijo que no tuviera ninguno de los límites que la púrpura cardenalicia imponía. Para eso necesitaba a César, y César llevaba años esperando que alguien le diera permiso para ser exactamente lo que era. César Borgia fue nombrado obispo a los 16 años, arzobispo de Valencia a los 17, cardenal a los 18. Odiaba todo eso. Los contemporáneos lo describen con una consistencia sorprendente, físicamente imponente, de una belleza que los cronistas masculinos mencionan sin pudor, inteligente con una rapidez que desconcertaba a diplomáticos veteranos, y absolutamente inadecuado para la vida eclesiástica. No por falta de inteligencia, sino por exceso de temperamento. Era un hombre hecho para la guerra, no para las procesiones. En 1498, tras la muerte de su hermano Juan, el favorito de su padre, César hizo algo sin precedentes en la historia de la Iglesia. Renunció al cardenalato. Fue el primer cardenal en la historia que renunció voluntariamente a la púrpura. Y con esa renuncia comenzó la carrera del hombre que fascinaría a Maquiavelo. Con el apoyo militar y diplomático de su padre el Papa, que era también jefe de Estado de los territorios pontificios, César comenzó a construir un dominio en el centro de Italia. Su método era siempre el mismo y siempre funcionaba. Primero diplomacia, promesas, acuerdos. Luego, cuando el momento era el adecuado, acción rápida y sin piedad. Tomó Imola, tomó Forlì, tomó Pesaro, Rímini, Faenza, ciudad tras ciudad en la Romaña, el territorio que su padre le había prometido como ducado. Cada conquista ejecutada con una precisión militar que los generales de la época estudiaban y no siempre entendían. En el verano de 1502, al duque de Urbino, Guidobaldo de Montefeltro, le llegó una carta de César. Le pedía permiso para atravesar sus territorios y que le prestara algunas tropas para una operación menor. El duque, confiado, se fue esa noche a una reunión con amigos en el campo. César no fue al objetivo que mencionaba en la carta. Rodeó Urbino con su ejército y la tomó sin resistencia en cuestión de horas. El duque escapó con lo que llevaba encima: su ciudad, su palacio, sus tesoros. Todo pasó a ser Borgia en un día. Fue exactamente ese tipo de acción, brutal, inteligente, sin aviso, lo que hizo que las ciudades de Italia empezaran a temblar ante el nombre de César Borgia. Y fue exactamente ese tipo de acción la que Maquiavelo, enviado por Florencia a negociar con César ese verano, describió en sus despachos con una mezcla de horror y admiración
que nunca pudo disimular del todo. A finales de 1502, los capitanes mercenarios que trabajaban para César decidieron que se habían vuelto demasiado poderosos para seguir bajo sus órdenes. Se reunieron en secreto en el castillo de Magione, cerca de Perugia, y formaron una coalición para destruirlo. César lo supo casi de inmediato. Lo que hizo a continuación es el episodio que Maquiavelo describió en un tratado específico y que luego convertiría en el corazón de El Príncipe. César no atacó a los conspiradores, los halagó, les envió regalos, les prometió que todo estaba perdonado, firmó acuerdos de paz, les devolvió sus cargos, les entregó 4.000 ducados de oro en efectivo. Los capitanes, convencidos, acordaron reunirse con César en la ciudad de Senigallia para sellar formalmente la reconciliación. El 31 de diciembre de 1502, Maquiavelo estaba en el campamento de César cuando los capitanes llegaron a Senigallia. Maquiavelo describió lo que vio. Vitellozzo Vitelli llegó a caballo, desarmado, con una capa forrada de verde, con la expresión de alguien que sabe perfectamente lo que le espera, pero que ya no tiene forma de escapar. Esa noche, César los invitó a una reunión privada. Sus soldados rodearon el edificio. Los capitanes fueron arrestados. Vitellozzo Vitelli y Oliverotto da Fermo fueron estrangulados esa misma noche con una cuerda. Los Orsini fueron mantenidos vivos en un calabozo hasta que el Papa los apresó en Roma. Entonces César ordenó que los estrangularan también. Maquiavelo escribió esa noche a sus superiores: «En mi opinión, mañana por la mañana, estos prisioneros no estarán vivos». Tenía razón, y lo que presenció esa noche en Senigallia se convirtió en el capítulo 7 de El Príncipe, el ejemplo perfecto de cómo un gobernante debe tratar a los traidores. Mientras César conquistaba Italia con ejércitos, Alejandro VI construía el mismo imperio desde Roma con otros instrumentos: la excomunión, la anulación de matrimonios, el nombramiento de cardenales, la venta de cargos eclesiásticos. El nepotismo del papado Borgia no tenía precedente. Alejandro nombró a 10 miembros de su familia al colegio cardenalicio. El porcentaje de cardenales italianos, que históricamente era del 90%, bajó al 60% durante su pontificado, mientras los Borgia y sus aliados ocupaban el espacio. A Lucrecia la instaló como regente del Vaticano cuando él se ausentaba. Una mujer, la hija ilegítima del Papa, despachando los negocios de la iglesia más poderosa del mundo desde el Palacio Apostólico. Usó su autoridad espiritual como arma política sin ningún pudor. Cuando el fraile Girolamo Savonarola comenzó a predicar desde Florencia contra la corrupción del papado, llamando al pueblo a deponer a Alejandro VI, el Papa actuó en 2 fases. Primero, le ofreció el cardenalato, un soborno directo: calla y te damos la púrpura. Savonarola rechazó el soborno. Alejandro lo excomulgó, lo hizo detener, lo torturó hasta obtener una confesión y lo mandó a ahorcar y quemar en la plaza de Florencia. El mismo Papa que ofrecía el cardenalato como soborno ejecutó al hombre que denunció la corrupción del papado. Nadie en Roma se sorprendió. En octubre de 1501, Johann Burchard, el maestro de ceremonias del Vaticano, el hombre cuyo trabajo era registrar todo lo que ocurría en el Palacio Apostólico, anotó en su diario en latín, el Liber Notarum, lo siguiente: que César Borgia organizó un banquete en sus aposentos del Vaticano con 50 cortesanas, que la velada comenzó con música y danza, y que terminó de una forma que Burchard describió con su tono habitual de funcionario, que no busca el escándalo,
sino que simplemente registra lo que ve. Los historiadores modernos debaten la exactitud de los detalles más extremos del relato de Burchard, que era un enemigo declarado de los Borgia, lo que obliga a leer su diario con precaución. Lo que la mayoría de los historiadores acepta es el núcleo, que César organizó un banquete en el Vaticano con cortesanas que derivó en una celebración que escandalizó incluso a la Roma renacentista, que no era exactamente un modelo de austeridad. Lo que nadie disputa es que ocurrió dentro de los muros del Palacio Apostólico, en los aposentos del hijo del Papa, con la probable presencia del propio Papa como espectador. Eso está en el diario del maestro de ceremonias del Vaticano. En latín, archivado. La otra arma atribuida a los Borgia es el veneno, la cantarella, un compuesto de arsénico que los cronistas de la época describen con una eficiencia aterradora. En agosto de 1503, el Papa Alejandro VI y César asistieron a una cena en casa del cardenal Adriano da Corneto. 2 días después, ambos cayeron gravemente enfermos con los mismos síntomas. César sobrevivió. El Papa no. La versión que circuló inmediatamente en Roma, y que muchos historiadores no descartan aunque no está probada, era que los Borgia habían preparado un vino envenenado para el cardenal Castellesi, pero alguien se confundió con las copas. Que el hombre que más había usado el veneno como arma murió posiblemente envenenado por accidente con su propio veneno. Los embajadores que estuvieron presentes en el Vaticano durante los días siguientes dejaron descripciones del cadáver de Alejandro VI que ningún cronista posterior se atrevió a reproducir sin advertencias. Los 3 coinciden en los mismos detalles. El cuerpo se descompuso con una velocidad que nadie había visto antes. El abdomen se hinchó hasta deformar la figura. La piel tomó un color que los embajadores describieron como negro. La lengua salió de la boca y no volvió a entrar. Los sirvientes se negaban a acercarse. Tuvieron que mover el cadáver con palos para meterlo en el féretro. El hombre que había comprado el trono de Dios y gobernado la iglesia más poderosa del mundo durante 11 años, fue introducido en su ataúd con palos. Documentado como hecho. La muerte de Alejandro VI, la enfermedad simultánea de César, las descripciones del cadáver por 3 embajadores independientes. Documentado como versión de la época, no como hecho probado. El veneno mal dirigido. La historia prefirió siempre la versión más oscura, y en este caso, la versión documentada ya era suficientemente oscura. El lema que César hizo grabar en su espada era «Aut Caesar, aut nihil», o César o nada. Lo eligió como declaración de ambición absoluta. Se convirtió en profecía. Cuando Alejandro VI murió en agosto de 1503, César yacía en los aposentos pontificios, demasiado enfermo para levantarse. Mientras su padre agonizaba en la habitación de al lado, César envió a sus hombres a tomar las cámaras del tesoro del Vaticano. Según los cronistas, sustrajeron en horas cantidades enormes en oro y plata antes de que los cardenales pudieran actuar. Pero la riqueza robada no podía reemplazar lo que había muerto con Alejandro: el poder. Todo el edificio que los Borgia habían construido, los ejércitos, los ducados, las alianzas, el control sobre la iglesia, dependía de una sola cosa: que el hombre en la silla de San Pedro fuera Rodrigo Borgia. En el momento en que ese hombre dejó de existir, el edificio empezó a derrumbarse. El nuevo papa, Julio II, el cardenal Giuliano della Rovere, el enemigo más encarnizado que los Borgia habían tenido durante toda su vida, el hombre que había huido de Roma durante años por miedo a ser envenenado por ellos,
ordenó el arresto de César casi inmediatamente. Las ciudades que César había conquistado le cerraron las puertas. Los capitanes que habían servido bajo su mando se pasaron al bando contrario. Los aliados se evaporaron. César escapó de Roma, huyó a Nápoles, fue capturado por orden de Fernando el Católico y enviado a España encadenado. Lo encarcelaron en el castillo de la Mota, en Medina del Campo. En otoño de 1506, César se descolgó por una ventana del castillo con una cuerda improvisada en la oscuridad. Uno de sus acompañantes cayó y murió. César llegó al suelo, montó a caballo y desapareció en la noche. Llegó a Pamplona disfrazado de aldeano, con ropas sucias y una identidad falsa. Nadie que lo viera en ese camino habría podido adivinar que ese hombre de espaldas anchas y mirada febril había hecho temblar a Italia 4 años antes. Murió el 12 de marzo de 1507 en una emboscada cerca de Viana, en Navarra. Los jinetes que lo rodearon no lo reconocieron de inmediato. César peleó solo contra varios atacantes y recibió 25 heridas de lanza antes de caer del caballo. Tenía 31 años. Lo enterraron en la iglesia de Santa María de Viana. Un siglo después, el párroco ordenó exhumar sus restos porque consideraba indigno que estuvieran en tierra sagrada. Los huesos de César Borgia fueron enterrados en la calle, fuera de la iglesia, en el pavimento, donde los transeúntes los pisaban sin saber. Allí permanecieron siglos. En 1945, la ciudad los volvió a enterrar en el umbral de la puerta de la iglesia, dentro del arco, pero sin llegar al interior. El hombre que había gobernado la mitad de Italia no merecía, en la opinión de quienes lo enterraron, estar completamente dentro ni completamente fuera. El epitafio que alguien había escrito sobre su primera tumba sobrevivió. Aquí yace en poca tierra el que toda le temía. O César o nada. Eligió César. Terminó en nada. Y la nada fue un pavimento de calle en Navarra, donde la gente pasaba sin saber lo que pisaba. Nicolás Maquiavelo publicó El Príncipe en 1513. 6 años después de la muerte de César Borgia. El libro es oficialmente un manual de política. Cómo debe gobernar un príncipe, cómo debe tratar a sus aliados y a sus enemigos, cómo debe usar la fuerza y el engaño para sobrevivir y prosperar. César Borgia aparece como el ejemplo más cercano a la perfección del príncipe ideal. El hombre que más cerca estuvo de hacer lo que había que hacer. 500 años de interpretaciones dicen lo mismo. Maquiavelo admiraba a César. El Príncipe es un manual de poder sin moral. El maquiavelismo, la idea de que el fin justifica los medios, nació de esa admiración. Pero hay otra lectura, más incómoda. Maquiavelo estuvo en Senigallia la noche de los estrangulamentos. Vio el edificio Borgia derrumbarse en semanas cuando el Papa murió, porque estaba construido sobre una sola persona, y no sobre instituciones. Y escribió un libro dedicado al nuevo gobernante de Florencia, que tiene como ejemplo central al hombre más poderoso de su generación, que terminó sus días huyendo disfrazado de aldeano por los caminos de Navarra, y cuyos huesos terminaron en una calle. ¿Y si El Príncipe no es un manual de admiración, sino la advertencia más elegante que se ha escrito sobre lo que el poder sin límites le hace al hombre que lo tiene? La pregunta sigue sin respuesta. Porque El Príncipe sigue siendo el libro de política más leído del mundo occidental. Y los que lo leen en secreto todavía no están seguros de si es una guía o una trampa. Los Borgia tomaron el poder más sagrado del mundo y lo convirtieron en una mafia familiar. Lo que construyeron duró 11 años, lo que dejaron duró 500. El libro que los describe
sigue en las mesas de noche de los poderosos. El hombre que los inspiró lleva siglos bajo el pavimento de una calle en Navarra. Y nadie sabe todavía si Maquiavelo los admiraba, o si los usó como la advertencia más oscura que sobrevivió de ese siglo. Si has sobrevivido a esta historia, suscríbete y desenterraremos un secreto aún más oscuro.